of everything. Your money smells. Y otra noticia que está llamando la atención, fíjense que aquí en México hay un artículo en la Constitución, es el artículo 24, dice que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna, y los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. ¿Por qué les cuento y les leo este artículo? Porque pues ahora ya hubo una reforma a este artículo 24 que tiene que ver sobre la libertad religiosa, y en una votación muy complicada en la Cámara, que establecen esta libertad de convicciones éticas como un derecho constitucional, pues ahora se aprobó establecer que existan ahora convicciones éticas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora cualquier persona, según sus convicciones, puede pues darle paso a tratar de mostrar sus creencias en algunos otros sectores, y pues dicen es muy subjetivo, porque las convicciones de uno no son las convicciones de otro, así que abre todo un debate a la discusión sobre qué es lo adecuado, sobre si está correcto difundir las religiones en algunos lados o en otros. Y por ejemplo... No, Felipe, pero eso ya pasa en México, o sea, ¿no tienes la libertad de expresar cuál es tu fe sobre la religión? Claro, ya pasa en México, pero recuerden que, por ejemplo, se habla de que es un estado laico, y que también esta laicidad se da en las escuelas, y por ejemplo las escuelas públicas no están mostrando la religión. O sea, sabemos que aquí en México el 83% de la población es católica, pero no por eso en la escuela les van a enseñar religión. Por ejemplo... O sea, que no quieren que en la escuela se les enseñe clases de religión, y ahorita están a favor ciertas personas, y por eso se pusieron esa propuesta para que les enseñen religión en las escuelas, ¿correcto? Algo así tiene que ver, o sea, justamente entra en esta parte de la subjetividad. Permítemelo, Felipe, no te vayas, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre este tema tan importante. Te voy a decir por qué. Ayer yo vi una noticia también, que aquí en Estados Unidos, lo que le pasó a una persona por leer la Biblia, ¿ok?, a voz o en voz alta, afuera de un departamento de motores y vehículos. Ahorita les platico qué le pasó. No más un puño de tierra. Somos el Chavo Feliz, estamos hablando, señores, de que León Felipe González tiene la información desde México. Nos está informando que ahora pues hay una propuesta de ley donde quieren imponer que en las escuelas se den clases de religión, ¿no? Ajá. En las escuelas en México, o sea, no que sea una opción, sino que ya sea una regla de dar clases en las escuelas en México. ¿Y tú sobre qué tienes religión. en contra de eso? No, yo no tengo en contra de nada, carnal, no, ¿cómo? No, yo creo que sería algo bueno, pero lo que me llamó la atención lo que dijo León Felipe, y luego estaba leyendo ayer. León Felipe estaba, ahí está la Ciudad de México, está la línea. Estaba leyendo ayer una noticia que me mandaron. Ajá. Donde fíjate, carnal, aquí en Estados Unidos, en Hemet está... Hemet es casco, ¿no? No, Hemet es una ciudad también. Oh. Hemet está como una hora y media de Los Ángeles, más o menos. De San Diego como una hora aproximadamente. Oh, está por 15, como que vas para Las Vegas. Correcto, Ajá, sí. sí. No es para Las Vegas, para el otro lado. Oh, bueno, pero si la agarras para el norte, sí es para Las Vegas. Correcto. Entonces, en Hemet estaba un pastor leyendo la Biblia en voz alta. Ajá. Ayer estaba él en el estacionamiento de motores y vehículos, donde saca la licencia de manejar, ¿verdad? Entonces ahí estaba él leyendo la Biblia. Estaba cerrado todavía la oficina de motores y vehículos. Llega un policía, le quita la Biblia, se la cierra y le dice: aquí no puedes tú estar leyendo este libro. Le dijo el policía: estás arrestado. Lo esposa, se lo lleva y dice: lo que pasa es que tú estás aquí en una oficina del gobierno, no estás en un lugar donde tú invitaste a la gente para que pudieras predicar la palabra, ¿no? Estaba en el lugar equivocado. Que estaba en la oficina del gobierno, que no puedes. Por eso Entonces no puedes. el pastor dice: mira nomás en qué está acabando Estados Unidos.
Y se lo llevaron arrestado, no marches. Es que si le permiten eso, entonces hay que sacar a las vacas también a la calle. Porque entonces, aquí hay que cuidar las vacas, coman pasto de aquí de la calle. Por cada cosa en su lugar. O sea, él si quiere leer la Biblia, tiene que irse a la iglesia, no al DMV o al Departamento de Vehículos y Motores, porque ahí lo que hacen es arreglar placas para los carros, no es para leer la Biblia, ¿va? Entonces a ti se te hace como que está haciendo daño a las personas al leer la Biblia ahí en el estacionamiento. No está haciendo daño, te estoy diciendo que está en el lugar equivocado. O sea, ¿se te hace mal? Si tú quieres orinar, no vas a ir a la cocina, vas a ir al baño. Pero qué comparación tan más ridícula estás haciendo. ¿Ridícula? Sí, ¿cómo estás comparando el hacer de tus necesidades en un aspecto de leer la Biblia? Lo que te estoy dando a entender, bueno, que estaba vamos. en el lugar equivocado. Es lo que te estoy dando a entender. Bueno, sí, porque dicen que es una oficina del gobierno y que no puedes hacer eso ahí, ¿no? Exacto. Correcto. León Felipe González está en México, eso es lo que está pasando en México. Quieren imponer una ley donde ahora se le obligue en las escuelas a dar clases de religiones, ¿correcto, León? Sí, fíjense que más que imponer, como que abre una ventana a que justamente en este asunto de las convicciones pues pueda darse este tipo de fenómenos. O sea, aquí por ejemplo en el artículo 24 dice: los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebran fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. O sea, hay libertad de culto, pero tienen que ser en los lugares indicados. Y ahora con estas modificaciones al artículo 24 establece la libertad de convicciones éticas. Por ejemplo, uno de los legisladores dice: imagínense ustedes lo que va a pasar allá en las comunidades donde de repente una religión o una secta diga: la Constitución ya me protege, y por lo tanto, haciendo uso de eso, de las convicciones, en este poblado o escuela solamente se va a aplicar esta situación. Entonces es lo que están diciendo. Van a haber muchos casos en la Suprema Corte, porque este asunto de las convicciones puede ser muy amplio, muy diverso, y la gente puede decir: pues bueno, yo profeso, no, a lo mejor el catolicismo, una nueva religión, la New Age, la que se les ocurra. Y entonces dice: como son mis convicciones, por mis convicciones yo voy a mostrar estas convicciones o estas creencias ante mi grupo, ante mis alumnos, ante mi escuela. Y eso es lo que justamente abre este asunto, y que muchos otros están en contra. Por ejemplo, en el momento de las votaciones entre el Senado, 75 se pronunciaron por el sí y 35 rechazaron el proyecto. O sea, los 35 que rechazaron fueron los de izquierda, el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano, y los otros 75 fueron del PRI y del PAN. Así que hay todo un debate. Ustedes saben que sí, de pronto hemos visto que el PAN tirado un poco hacia la derecha, pues también ha mostrado, por ejemplo, el presidente Fox, que lo hemos estado hablando, pues ya en el momento que vino el Papa le besó el anillo, algo que dijeron que fue en contra de la Constitución, porque estaba promoviendo de alguna forma el catolicismo. Así que por ahí un poco se entiende esta votación, y vamos a ver qué pasa, porque sí es muy controversial, y sobre todo abre esta ventana que lo que cada quien piense pues sea lo correcto, y ya con esas modificaciones pues digan son sus convicciones, y sus convicciones dicen que tiene que mostrar esta religión en su lugar, y entonces pues va a venir todo un tema, y que dicen que muchos van a tener que terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que complicado el tema, señores. Sí, cómo no. Gracias, don Felipe González. Te escuchamos más adelante con más información desde la Ciudad de México. Y debido a esto hay unas personas, fíjense nomás, que están mencionando, por ejemplo, encontré una página de internet de unas personas con quien vamos a hablar, que es Gerardo Romero del Distrito Federal. Dice: miembro de la Organización de Ateos Mexicanos, quienes están en contra también. ¿Qué hago? Están en contra, y en su mensaje en la internet dice: Dios, vete al diablo. Pero entonces, si dicen que no creen en Dios, ¿por qué le dicen que se va al diablo? Vamos a hablar con él después de esto. Sigan escuchando al Papuchón, es su número uno en el país. Violín. Ya llegó Violín, es su número uno en el país. Violinix. ¿Qué piensan ustedes? Lo que está pasando actualmente. Y esto lo hacemos para que aprendamos cada día más. A ver. Mucha atención, ¿ok? Lo que está pasando. Ayer, por ejemplo, en la ciudad de Hemet, California, arrestaron a un pastor por estar leyendo la Biblia afuera de Motores y Vehículos, que es una oficina de gobierno, ¿ok? Lo arrestaron y le dijeron que no podía hacer eso afuera de Motores y Vehículos. Lo arrestaron al pastor, no es por leer la Biblia.
Entonces, se pregunta mucha gente, ¿qué pasaría si estuviera leyendo otro libro que no sea la Biblia? ¿Le permitirían estar allá afuera? Estaba como imagínense la oficina y como el estacionamiento, ahí abajo de un árbol, estaba ahí. Vamos a ver si ponemos el video para que lo vean en la página de internet, showdepiolín.com, le hacen clic en la F de Facebook, showdepiolín.com, hale clic en la F de Facebook. Y esto se relaciona con lo que está pasando en México también. En México hay un artículo que quieren imponer, una ley, en la que es una reforma donde quieren proteger a las personas que hagan como lo que hizo este pastor. O sea, que si alguien se pone a leer la Biblia afuera de una oficina de gobierno, no se le diga nada. Si alguien quiere, por ejemplo, imponer de dar clases de religión en las escuelas públicas, no se le va a decir nada. Esta reforma les protegería a ellos. Por ejemplo, si esa reforma estuviera acá en Estados Unidos, al pastor le hubiera protegido y no lo hubieran arrestado. Se lo llevaron esposado, lo metieron a la patrulla y se lo llevaron. Piolín, te apuesto que si esta persona hubiera estado sentado en la banqueta leyendo una revista Playboy o una revista pornográfica, no le dice nada, pero como era la Biblia se le fueron encima. Pero te lo aseguro que si hubiera estado viendo una revista porno, pasa el policía, te le dice, déjame ver las fotos. Las leyes son las leyes, y si dicen no religión en oficinas de gobierno, es no religión. Ok, vamos entonces, señores, es una organización que se llama, mucha atención por favor, es en el Distrito Federal, y es organización de ateos mexicanos que están en contra de que puedan las personas, ¿verdad?, imponer sus religiones y estar predicando en las calles. En México también se llama Gerardo Romero, él es de la Asociación Civil de Ateos y Libres Pensadores Mexicanos. ¿Qué tal? Buenos días, Gerardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues, mucho gusto. Oye, gracias, mano. Gracias por tenerme en tu programa. Oye, es muy amable por recibir la llamada, carnal, por permitirnos hablar contigo. Oye, en una de las cosas que me llamó la atención en su página de internet es Dios vete al diablo. Y lo que estás leyendo tú es un artículo que es en relación a lo que se celebra desde hace algunos años, el día 30 de septiembre, que es el Día de la Blasfemia. Es un día que de hecho viene de Estados Unidos, una persona que se le ocurrió, es un día que está dedicado a expresar, de hecho todo mundo en algún momento blasfema contra alguna de las tantas religiones que existen. Entonces tú no crees en Dios, Gerardo. En ningún Dios. En ningún Dios, ¿no crees en ningún Dios? Mira, todo el mundo, todas las personas son ateas, todas son ateas. La diferencia es que nada más nosotros vamos un Dios más allá, ¿sí? O sea, toda la gente es atea. Por ejemplo, en Estados Unidos la gran mayoría de las personas son ateas de Vishnu, de Ganesh y otros dioses hinduistas, son ateas de dioses como Zeus o de los dioses Shinto, de los japoneses, de los dioses mexicas, los dioses que estaban aquí antes de que eran los españoles. Nosotros simplemente vamos un Dios más allá. Ok, entonces tú lo ves mal, el que vayan a permitir que en las escuelas públicas en México se pueda dar clases de religión. Mira, el problema es que la escuela pública, igual que en Estados Unidos, es un ambiente de convivencia para todo mundo. ¿Sí? El laicismo, la separación iglesia-estado, si alguien protege es a las religiones, más que a nosotros que somos las personas que somos consideradas sin religión. Entonces, protege a todos porque fomenta la convivencia. Si tú favoreces a una religión sobre otra, es mucho más probable que, por ejemplo, un musulmán se ofenda o le parezca muy incómodo que se esté hablando constantemente. Por ejemplo, este pastor que estaba leyendo la Biblia en frente de motores y vehículos, el problema es que si tú favoreces la religión, por este caso la cristiana, sobre, digamos, la hinduista o la judía, por ejemplo, ¿sí? Tampoco le gustaría a muchos cristianos evangélicos, por ejemplo, que llegara alguien, estuviera leyendo el Corán y le estuviera diciendo, perro infiel, te vas a ir al infierno de mi religión. Dice el otro, oye, ¿por qué? Si yo soy un buen cristiano. Bueno, pues es que en mi religión tú eres un hereje, tú eres un pagano. Entonces, eso es lo que fomenta, ¿no? Como es algo que se paga con todos vivimos en México, en este país, es lo mismo que ocurre, ¿no? Y en Estados Unidos es lo mismo, hay tanta gente que tienen que poder convivir, y la mejor convivencia es un Estado laico, una separación iglesia-Estado, por eso es. Entonces no estamos en contra de que la gente profese su religión como quiera que la viva. El problema es que al ir a la esfera pública y al estar en un momento imponiendo las religiones, ¿sí? Es lo que pasa, que se van a vulnerar derechos humanos de una u otra manera, porque toda la gente tiene derecho a pensar y creer en lo que ellos quieran. Oye, por ejemplo, acá en Estados Unidos se ha hablado también de querer quitar, ¿verdad?, la frase que dicen los billetes de $1, que dicen "In God we trust", o sea, en Dios confiamos. Han querido ya quitar de los billetes de $1 este mensaje.
Entonces, ¿no crees, Gerardo, que esto que está pasando, que tenemos ahorita un mundo en la que ya pues no se predica la fe religiosa, no se predica nada de eso, por eso estamos como estamos? No, de hecho, si a mí me preguntas... Porque vamos de mal en peor, ¿eh? Sí, yo te entiendo. El ser humano está, o sea, ahorita estamos, pero no tenemos ya respeto entre nosotros. Ya ves una persona que el hijo mata a la mamá, o sea, ya como lo ves como cualquier cosa. Antes tú escuchabas eso y dices, no puede pasar esto. Y antes, por ejemplo, no podías ir tú a la plaza. Y en México no puedes ir a la plaza porque tu abuelo te decía, tienes que ir a la iglesia, si no, no vas a la plaza. O sea, siempre ha pasado. Pero no me digas que no se ha incrementado eso ahorita, la violencia. Mató a su hijo. Abraham mató a su propio hijo. Hoy nomás ¿cómo que Abraham mató a su hijo? Ay, Dios mío, perdónalo por tanta ignorancia, nunca lo mató, mijo. Vamos a hablar con Gerardo, estamos hablando con Gerardo, señores, quien es él es ateo, y una pregunta que tengo. En relación, si te puedo interrumpir un poco, Piolín, de lo que comentas de la leyenda de los billetes. Bueno, pocas personas recuerdan que la inscripción se le agregó a los billetes en la década de 1950. Antes no la tenía. Sí, de la misma manera que el Pledge of Allegiance, que es también Under God, sí, se le agregó pues mucho después de cuando se generó la Pledge of Allegiance en algún momento. Entonces, el caso es que, bueno, viene de una época cuando estaba el macartismo, cuando viene una regresión muy fuerte al conservadurismo, y pues donde se le agrega eso. Porque en un momento dado la gente está en contra de que aparezca el lema de Dios confiamos, porque en un momento dado hace referencia clara primero a un solo Dios, al monoteísmo, por ejemplo, que es la mayoría en Estados Unidos. Sin embargo, por ejemplo, no podría, ¿qué pasa si pusieras específicamente ahí en dioses confiamos? Unos dirían, pues digamos hay un solo Dios, ¿no? Ellos dirían, no, por ejemplo, los hinduistas, por ejemplo, yo tengo muchos, Vishnu, Shiva, Brahma, etcétera, ¿no? Oye, Gerardo, pero una de las cosas que también tengo aquí en las notas es de que tú comentaste que la Biblia es como cualquier cuento. A ver, explícame eso. Mira, lo que pasa es que la Biblia es una serie de historias. La Biblia se escribió durante cientos de años. No agarró y alguien escribió y eso de que Dios llegó y se las dio, eso no pasó. La Biblia es parte en un principio de lo que era la religión judía. Se tomó parte de la religión judía y se complementó, y eso hizo la Biblia que es ahora. Por eso, pero lo comparaste con... Sí, haz de cuenta. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre las historias de la Biblia? Lo comparaste en la Biblia con Blancanieves. Sí, haz de cuenta. A ver, explícame eso. Y por ejemplo, tú dices, bueno, en la Biblia hay una historia, por ejemplo, de que un hombre construyó un tremendo barco y ahí salvó a todas las especies, ¿no? En un diluvio. Eso no hay gran... El Arca de Noé. Eso no hay gran diferencia entre, por ejemplo, que a Caperucita se la comió el lobo. Pero espérame, eso de la barca de Noé, te voy a decir una cosa, y hay pruebas de eso. Porque no es barca, es arca. La arca de Noé, hay pruebas. ¿Cómo no? Porque fíjate que decían que todas las especies de animales, y alguien preguntó, ¿y los piojos no iban allí? ¿Y cómo no? Porque los changos tienen piojos, y sí venían allí. Pero por ejemplo... Y eso está comprobado. Me vas a decir que hay muchos, por ejemplo, agentes infecciosos que solamente viven dentro del cuerpo humano, por ejemplo. Oye, Gerardo, pero ¿cómo comparar Blancanieves con la Biblia, bueno, sabiendo... Si me permites, ¿puedo contestar a una u otra pregunta? No puedo contestar. No, contéstame a mí, porque el señor aquí, Aquí el señor se mete, ¿no? Sí, correcto. El caso de los cuentos, pero en el caso primero de lo que él dice, bueno, imagínate que vinieran todas las infecciones ahí, cólera, cosas que no viven fuera del cuerpo humano, entonces venían todos los hijos de Noé, venían atascados de infecciones, que eso es imposible. Aparte no hay un cuerpo, imagínate, no hay la cantidad de agua para cubrir la tierra como lo dice la Biblia, ¿no? Y no puede llover, por más que llueva 40 días, es imposible, o sea, es algo imposible. Ahora, en el caso de lo que tú mencionas de los libros de cuentos, o sea, lo que pasa es que son historias, si tú te ubicas, ¿dónde se escribió la Biblia? En la Palestina. Pero dime cómo compara la Biblia con Blancanieves y los 7 enanos. Eso voy. La Biblia y las historias bíblicas, ¿sí?, son escritas durante cientos de años por pueblos nómadas que están en la Palestina de hace más de 2000 años. Entonces la gente se explicaba el mundo y con lo que tenía al alcance explicaba, pues que viene un diluvio, es que se paró el sol, y ¿sabes lo que implicaría que se parara el sol? Y ahora, aparte, algo le pasó a las historias de la Biblia porque hace mucho tiempo que el sol no se para ni que hay ese tipo de milagros. Correcto, pero entonces ¿cómo comparas? O sea, ¿cómo comparas el cuento de Blancanieves con 7 enanos? Son historias de alguien que se trataba de explicar el mundo. Entonces, en el caso del cuento de Blancanieves,
todo el mundo sabemos que es un cuento, que es una fantasía. O por ejemplo, te lo comparo más fácil, ¿has leído la Ilíada o la Odisea, por ejemplo? Historias fantásticas de los griegos, donde los dioses aparecen y toman parte en conflictos, ¿viste? No sé si viste la película de Troya. Oye, Gerardo, pero sí, en la Biblia, por ejemplo, hay profecías que se han cumplido Dime una, por ejemplo. y que se... Dímela, menciónamela, por favor. Profecías que se han cumplido, ¿cómo no? Dame una. Los peces que estarán saliendo muertos en diferentes lugares, está existiendo ya eso ahora. ¿Sabes cuándo has visto? Las pestes, las guerras, no me digas que eso fue un cuento, no me digas que lo de Blancanieves y 7 enanos existe. Ok. Es una profecía, permite, no te vayas. Estamos hablando con Gerardo Romero, que es de la Asociación Civil de Ateos. Estamos hablando de que si debería de imponerse una reforma, ¿no? Por ejemplo, de proteger a las personas que puedan predicar su fe en diferentes lugares. Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar. Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar. Ay, ya tengo mi clavo. Vamos a ir con las noticias hasta la Ciudad de México y luego continuamos con Gerardo, quien es de la Asociación Civil de Ateos y Libres Pensadores Mexicanos. Vamos a hablar con él porque estamos hablando sobre si están de acuerdo, ¿no? Que una reforma que es la número 24, que es la que quieren imponer en México, donde permita que ahora los maestros pues tengan que dar clases sobre religión en las escuelas públicas en México. Entonces estamos hablando de eso y él hizo la comparación de que la Biblia es como el cuento que escribieron de Blancanieves y los 7 enanos. Pero este no sabe, la verdad no sabe lo que está hablando este vato. Vamos con Felipe González, con las noticias y luego te contestan tu pregunta o tu comentario, Gerardo. Ok, perfecto. Gracias. Adelante, León Felipe. Señores, esto sucede en Nuevo León, donde una joven que resultó ser menor de edad, presuntamente fue la autora intelectual del crimen de una amiga, y pues pagaría a cambio al homicida 3 dosis de cocaína en piedra porque le quería quitar a su novio. Luz Stephanie Martínez Serna, alias Fanny, de 17 años, y Humberto Damián Rodríguez Treviño, de 22, alias La Marrana, fueron consignados al juez primero de la penal, y los familiares de la joven entregaron en el juzgado un acta de nacimiento en que se acredita que su fecha de nacimiento es del 22 de octubre del 94 y acreditó pues ser menor de edad y la van a enviar pues a un sistema de justicia para adolescentes. Esta joven aparentemente confiesa que se encontró a un amigo en la calle y le manifestó que lo ayudaría a que no lo mataran los Zetas, para quienes trabaja como narcovendedora, ya que ella sabía que lo estaban buscando para matarlo por vender droga del grupo contrario. Para ayudarlo, esta menor le dijo que tenía que matar a su amiga Tania Yadira Hernández, de 19 años, porque le quería quitar a su novio. Además, le pagaría con 3 dosis de cocaína en piedra por asesinar a su amiga, porque también supuestamente se quería cambiar al grupo contrario de los Zetas. Laura Oxisa, la jovencita, también vivía en la misma casa de la detenida, en la colonia Revolución, en el municipio de Hidalgo, y Rodríguez Treviño aceptó y con una navaja acudió a darle muerte a la víctima, a quien hirió en 28 ocasiones. Así que increíble, señores, estos pleitos entre jóvenes, y por la pugna entre grupos rivales, esta jovencita pues manda a matar a su amiga porque le quería quitar a su novio, y para ello utiliza a este joven y lo convence diciéndole que ella a su vez lo iba a ayudar para que él no lo mataran. Así que pues bueno, la joven y este otro muchacho ya se encuentran detenidos y acusados de la muerte de esta otra jovencita. Esto sucedió en Nuevo León. Y ahora les cuento lo que está sucediendo en Hermosillo, donde los cadáveres de 2 menores y de una anciana fueron sacrificados aparentemente por personas que profesaban el culto a la Santa Muerte, y fueron encontrados por agentes de la Policía Estatal Investigadora en Nacosari de García, Sonora. Los cuerpos sin vida fueron identificados como los de Jesús Octavio Martínez Yáñez, de 10 años de edad, apodado Tete, quien fue reportado como desaparecido el 6 de marzo del 2012, Clotilde Pacheco, de 55 años, desaparecida desde el mes de septiembre del 2009, y Martín Chaparro, de 10 años, desaparecido en julio del 2010. El vocero de la Procuraduría General de Justicia de Sonora confirmó que los detectives han arrestado a 8 miembros de este culto, los cuales llevaron a los agentes policíacos hasta el lugar donde estaban enterradas sus víctimas, y quienes confesaron haber sacrificado a las 3 personas, además de que eran parientes cercanos de las víctimas. También el vocero de esta Procuraduría relató que las investigaciones iniciaron el jueves de la semana anterior, cuando un miembro de la familia, que no participaba en los sacrificios, dio aviso a las autoridades de la desaparición de un menor de 6 años de edad. El denunciante dijo al Ministerio Público que el menor iba a la escuela, que tenía entre 6 y 7 años y que se encontraba desaparecido. Los
investigadores interrogaron a los familiares del menor, quienes finalmente confesaron que ellos, como parte del culto, habían sacrificado a los 2 menores y a una anciana. Estos detenidos confesaron que ofrecían la sangre de los niños como culto a la Santa Muerte, y a la mujer de 55 años de edad la golpearon en la parte trasera de la cabeza con un hacha para después darle pues varias puñaladas en el abdomen, y que la sangre de la mujer pues la habían ofrecido de la misma manera. Estos detenidos son Silvia Meras, de 44 años, quien es matriarca de la familia, su esposo Eduardo Sánchez, de 37, Francisca Magdalena Barrón, de 21, a quien apodan la nena, Georgina Guadalupe Barrón, de 20, la apodan la Cookies, y su marido Martín Barrón López, de 48 años de edad, Ramón Omar Palacios, de 28, y su pareja sentimental, además de la menor de 15 años de nombre Yajaira. Las autoridades sospechan que pudiese haber sido implicadas incluso más víctimas, y los asesinos confesaron que utilizaban cuchillos para sacrificar a sus víctimas. Lo que dicen es que ofrecían la sangre de la Santa Muerte y las cortaban en diferentes partes del cuerpo. La policía no ha establecido ni el lugar donde fueron sepultados los cuerpos, y si es el mismo donde la secta realizaba estos sacrificios humanos, y pues ellos hasta ahora solo están confesando estos 3 sacrificios. Sin embargo, están haciendo más excavaciones en el lugar donde fueron encontrados estos cadáveres. Lo que no han encontrado hasta el momento pues son los altares. Así que increíble, todas estas personas detenidas profesaban este culto, y según ellas pues les ofrecían la sangre de sus víctimas, y entre estas pues estos 2 pequeños y una mujer de 55 años de edad. Señores, esto sucede en Hermosillo, Sonora. Muy bien, muchas gracias a Felipe González por la información de noticias desde la Ciudad de México. Estamos hablando con Gerardo Romero, que es de la Asociación de Ateos y Libre Pensadores de Mexicanos. Estamos hablando sobre, ellos están en contra de que permita, ¿verdad?, de que se permita de que estén estudiando, ya sea los alumnos en las escuelas públicas, que se les imponga una religión, o sea, una fe, que le den clases de religión. Entonces vamos a hablar sobre eso con él, aquí en el show de Piolín, para que podamos discutir y aprender más sobre lo que está pasando. Estaba comentando también que ayer en Hemet, California, arrestaron a un pastor porque estaba leyendo la Biblia fuera del Motores y Vehículos, donde uno va a sacar la licencia de manejar, y lo arrestaron porque estaba leyendo la Biblia en el estacionamiento de Motores y Vehículos, que es una oficina del gobierno. Entonces, si esta reforma hubiera pasado aquí en Estados Unidos, o sea, si esa reforma se pudiera implementar, protegería los derechos de este pastor que estaba leyendo la Biblia fuera de Motores y Vehículos, que pueden ver ustedes el video en la página de internet showdepiolín.com. Vamos entonces a hablar con Gerardo después de esto, señores, aquí en el show de Piolín. ¿Qué piensan ustedes? Manden su texto al 99692. Que no sabe nada, ese Gerardo no sabe nada. Ahorita te va a decir si no sabe nada o no, carnal, para que des tu punto de vista. Hay que ser más específicos. Por ejemplo, él nos va a explicar por qué razón él compara la Biblia con el cuento de Blancanieves y los 7 enanos. Va. Vamos con Gerardo, quien es de la Asociación Civil de Ateos y Libres Pensadores Mexicanos. Estamos hablando con él sobre la Reforma 24 que están tratando de imponer en México, donde se establece que tienen que ya darle clases de religión a los niños en las escuelas públicas también. Entonces Gerardo estaba mencionando, ¿verdad?, que la Biblia era comparada como los cuentos de Blancanieves y los 7 enanos. Y también hablamos de las profecías. Gerardo me comentó que cuáles son las profecías que realmente se han cumplido en la Biblia. Le mencioné que las profecías que se han cumplido en la Biblia han existido, por ejemplo, la peste, los peces que han aparecido muertos, que dice la Biblia que van a aparecer, ya lo estamos viendo en diferentes lagos, en diferentes playas, ha pasado ya eso, que dice la Biblia. Y Gerardo quería explicarnos algo más. Adelante, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Estoy de regreso. Entonces, sí quiero hacer una precisión antes que empezar con otra cosa. La Reforma 24 no es que van a llegar la gente a dar religión en las escuelas. La persona que estaba antes, que habló del aspecto legal, lo dijo muy bien. O sea, abre una puerta legal para que, por ejemplo, los padres de hijos, por ejemplo, católicos, musulmanes, lo que tú quieras, puedan exigir que en base a su libertad religiosa, quieren ellos que puedan tener educación religiosa en la escuela pública. No quiere decir que la religión manda eso. Ahora, que la reforma manda eso. Ahora, la reforma ya se aprobó ayer en el Senado por 75 votos a favor con 35 en contra. Entonces la reforma ya se aprobó, no se quiere aprobar, ¿ok? Y tampoco es
que directamente va a hacer una orden de que tienen que dar religión en las escuelas. El problema son acerca de la conciencia, de las conciencias éticas que se dio libertad, también de conciencia ética, y que va a decir, bueno, ¿cuál ética es la correcta? ¿La del señor musulmán, la del señor ateo, la del señor cristiano? O sea, es un problema que se puede generar. Oye, Gerardo, como en este caso, Ahora, si comparamos el caso de lo que pasó... Déjame explicar para que podamos entender. Mira, sí, Oye, Gerardo, mira, es como lo con que toda la pasó... educación, permíteme, con toda la educación que me mereces y el respeto, pues si no me dejas hablar, pues no puedo contestar. Sí, no, yo Ahora, no te en voy a base- dejar hablar. Nomás déjame dar este punto de vista. Permítame un segundito, miren. Es el caso lo que le pasó al pastor ayer en Gemet, que estaba él leyendo la Biblia afuera de Motores y Vehículos. Entonces, en este caso lo arrestaron. A él, en este caso, lo pudiera proteger si esta reforma hubiera pasado o estuviera aquí en Estados Unidos. Adelante, ahora sí, Gerardo. Para que una profecía pueda considerarse profecía, tiene que cumplir algunos aspectos. Tú hablas de profecías en la Biblia y lo que mencionas son peces muertos, enfermedades como la plaga y todo. Si tú abres un libro de historia universal, en cualquier momento, vete a la biblioteca pública, abre el internet, lo que tú quieras, y busca historia universal. Y durante toda la historia de la humanidad, cada cierto tiempo hay problemas, hay cataclismos, hay enfermedades, no solo fue la plaga, fue por ejemplo la gripe tremenda que mató millones de personas en Europa en 1917. Entonces, decir que hay muchas enfermedades todo el tiempo, pues eso no, así no me parece una profecía como que muy bien hecha, ¿no? Otra de los peces muertos y demás, bueno, desde los 70 tenemos problemas de derrames de petróleo, o incluso antes se mueren peces por todas partes, y siempre hay problemas en el ecosistema a nivel mundial. Entonces eso es también como que una profecía. Entonces mira, quisiera decirte, por ejemplo, antes de nada te preguntaré, ¿tú has leído tu Biblia? ¿Lees tu Biblia? ¿La has leído? Porque me parece que no has leído tu Biblia. Entonces, si quieres, ve y lee tu Biblia y me traes ejemplos específicos de profecía y entonces hablamos. Aquí, Una mira, profecía- Esos son específicos, Gerardo. Son específicos Una esos. profecía, por ejemplo, te dice que para que una profecía sea una profecía realmente, pues de entrada debe mostrar que el evento ocurrió. O sea, que te digan, tal día, tal hora, en este momento, en tal mar, se van a morir tantos peces y tal forma. No hay tal cosa en la Biblia. Y si tú lo aseguras, es que no la has leído. Y en los libros entonces que tú lees, ¿sí viene eso? ¿Que tal día y tal hora van a estar apareciendo los peces muertos? No hay ninguna. No hay, yo no estoy diciendo que esos libros. Tú eres el que estás afirmando que la Biblia tiene esas profecías. Y No, que está. se han cumplido. Lo tienes afirmado. No se han cumplido. Ah, ¿cómo no? ¿Habrá guerras? ¿Pasan guerras? No, las guerras, por ejemplo. Tú sabes que durante toda la historia de la humanidad constantemente hay guerras. En alguna parte del planeta hay guerras. Y lo más irónico es que la mayoría de las guerras en el mundo han sido por motivos religiosos. Y el que te menciono algunas, las cruzadas, las conquistas islámicas, la guerra de los 30 años, donde estaban involucrados protestantes y católicos, las guerras francesas, donde también eran protestantes y católicos, la Segunda Guerra Civil Sudanesa, donde estaba el Islam y los cristianos. O sea, guerras siempre hay. Entonces, que digas ahorita que hay guerras, bueno. ¿Y cuáles son el principal foco de conflicto en el mundo? Por ejemplo, ahorita, el mundo palestino, los judíos contra los islámicos, peleándose por Jerusalén y la Tierra Santa. ¿Por qué? Porque uno le dijo a Dios, porque su Dios le dijo a uno, esta es mi tierra, y el Dios del otro dijo, también esta es mi tierra. Entonces, nos vamos a matar y nos vamos a asesinar porque Dios me dijo que esta es mi tierra. Ok, Gerardo, Entonces, tú eres ahora, mexicano, por otro lado, ¿verdad? ahora voy a acabar con lo de las profecías. Me decías, por ejemplo, el evento, para una profecía que sea realmente una profecía, pues el evento debe ser suficientemente adelantado para eliminar el trabajo de que yo hago una conjetura y a ver si pega. ¿Sí? Yo podría decir, por ejemplo, que en 30 años vamos a tener misiones en Marte, pero pues eso no parece mucha profecía. Ahí están los programas de la NASA y pues van para allá, ¿no? También la Agencia Espacial Europea. Entonces eso como que no. Entonces tú tienes en la Biblia algunas profecías como que va a venir el Hijo de Dios y va a nacer una virgen, pero en particular están mal hechas porque eso es en el Antiguo Testamento, sí, en el libro de Isaías. Y luego esa misma profecía se cumple en el siguiente capítulo. Pero el evangelista después lo toma para decir que Jesús es el que nació de la Virgen. Entonces, eso no es una profecía muy buena. Luego tienes, por ejemplo, la profecía, como te decía, tiene que ser específica. No puedes decir, habrá grandes problemas y grandes guerras y grandes... habrá muchos peces muertos, que yo no sé en qué parte de la vida te refieras a que ven los peces muertos. Hay cataclismos en el Apocalipsis. Sí, en el Apocalipsis de San Juan hay varios cataclismos que supuestamente vendrán en el juicio de Dios. Que bueno, si tú recuerdas tantito nada más, ahorita el pastor hace poco que profetizó el fin del mundo, y pues no pasó nada, primero en mayo y luego en octubre del año pasado, y pues no pasó nada, y así llevan... Ok, ya diste años y ejemplo, años. ya diste ejemplo. Tú eres mexicano. Ah, no, sí, pero también, o sea, estás hablando de ese pastor, ¿no? Que dijo que iba ya a llegar el fin del mundo y por eso dice... No solo es... Permíteme. Años, y que Ok. el fin del mundo nunca llega. Y si tú has leído tu Biblia, Jesús te dice, les aseguro que no pasará esta generación sin que venga el juicio del Señor, sin el buen juicio de mi Padre. Y pasaron generaciones, y pues nosotros todavía no vemos para cuándo, ¿eh? Ok. A ver si ya se van a poner Y de en la acuerdo. Biblia también dice, mira que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo,
yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mira, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin del mundo. Regresamos contigo, no te vayas. Sigan escuchando al Guapucho, el show número 1 en el país. Yoli Mix. Estamos hablando con Gerardo, él es ateo. Gerardo es ateo, él es también de la Organización de Ateos y Libres Pensadores Mexicanos. A Gerardo está en la línea telefónica. Oye, Gerardo, entonces, ¿tú no crees que tú naciste porque Dios te creó? Hola, ¿cómo estás? Perdón, se me olvida tu nombre, ¿eres Violín? Porque se confunda un poco ahorita la voz, ¿eres Violín? Violín, papuchón, Hola, sí. Violín. Bueno, yo primero te preguntaría, ¿a cuál Dios te refieres? ¿De qué Dios hablas? Al único Dios que existe. Hay muchos dioses. Desde que se inició la humanidad hay más de 3.500 dioses. Pero entonces, ¿cómo naciste? O sea, entonces tú no eres una creación de Dios. ¿De cuál Dios? Ok, entonces, ¿de cuál Dios eres tu creación? ¿Por qué naciste? Dios, no hay ninguna evidencia para que hablemos de una creación de Dios o de dioses. Por eso, entonces... Te pregunto, tú me estás diciendo la creación de Dios, pero ¿a cuál Dios te refieres, Piolín? El único Dios. No, pues eso no me dice nada. Hay muchos dioses, dioses olímpicos, los dioses nórdicos. Entonces, ¿tú crees? Los mayas, Kukulcán. O sea, ¿te refieres a Kukulcán? Gerardo, tú... Huitzilopochtli, de los mexicas. ¿A quién te refieres? Al Dios Todopoderoso. Y oye, Gerardo, entonces ¿tú crees que naciste del chango? A los hombres. ¿Tú crees que naciste del chango, de la evolución? No, tampoco nací del chango. No, la evolución no dice que nacimos del chango. Carlos Darwin es lo que dice. No, eso es lo que tú dices que dice Carlos Darwin, pero Carlos Darwin no dice eso. Entonces, ¿quién te crió? ¿Quién me crió? Mi papá. Tus papás, tu papá y tu mamá nomás, y tú naciste así. Ellos me criaron, me educaron y me dieron pues, la capacidad de estudiar y demás. A ver, Gerardo, tú eres mexicano, ¿ah? Gerardo, tú eres nacido en México. ¿Andén? Sí, yo soy nacido en México. Ok, entonces me vas a decir que es mentira los milagros de la Virgen de Guadalupe. Me vas a decir que Juan Diego, Dios no se convirtió en Juan Diego para que la Virgen apareciera. Me vas a decir que es mentira, o sea, quiero oírlo de tu boca y que eres mexicano. La historia de Juan Diego es una ficción, sí. Que la historia de Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, que hace milagros y demás, pues una pintura no puede hacer milagros. O sea, sería como rezarle a la Mona Lisa de Da Vinci y pedir que te conceda algo. Son pinturas, no conceden milagros. O sea, ¿estás comparando a la Virgen de Guadalupe con la Mona Lisa? Sí, son pinturas. ¿Qué tienen de diferente? No, pero la Virgen apareció y quedó impresa en el ayate. No. O sea que no crees que... A la Virgen de Guadalupe la pintaron, no apareció. ¿Cómo pruebas eso? Ok, ¿quieres pruebas? ¿Cuántos ejemplos quieres? Ok, la primera, por ejemplo, ¿tú sabes de dónde viene la palabra Guadalupe? ¿De la Virgen? No. A la Virgen se la pusieron, pero la palabra Guadalupe no viene de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es una copia de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, que viene de que es una virgen que era de madera, que se encontró en el río Guadalupe, que significa en árabe Guadalupe, que significa río escondido, y que apareció después de las guerras entre los españoles y los moros, aproximadamente en el siglo XIV. Esa es la explicación maya que estás dando. ¿Perdón, la explicación qué? La explicación azteca, el río escondido, es lo que significa. No, estoy hablando de este río está en España. Ok, vamos oye Gerardo, vamos con Carlos, que es un reescucha que quiere opinar sobre lo que estamos comentando. Vamos con Carlos. Carlos dice que tiene pruebas de que Dios existe. Gerardo es ateo, él dice que Dios no existe. Ok, Carlos, ¿cuál es tu comentario? Bueno, le quisiera saludar a Gerardo y mucho respeto para todas sus creencias. Nada más que él generaliza las cosas en una forma... Perdón, Gerardo, no te escuchamos. ¿Qué comentaste cuando dijo...? No me respetes mis creencias, por favor. O sea, si tú consideras que no son correctas, por favor, argumenta en contra de ellas. Por favor, te escucho. Voy a hablar. Mira, pedías una prueba de una profecía bíblica que se cumplió y voy a dar una irrefutable. Al pueblo de Israel se le castigó dispersándolo por todas las naciones por no haber aceptado el Mesías. Y en esa dispersión que duró casi 2000 años, estaba la profecía de que iba a volver a ser nación. Y es increíble que después de ese tiempo se forme otra vez una nación en 1948 con la misma lengua y con la misma bandera. Eso es irrefutable.
podrás decir que los volcanes... No mala palabra. Sin mala palabra, por favor. No sea grosero. Estamos chupando tranquilos. ¿Es grosero cuando usted lleva 2 horas hablando? Ajá. ¿Es grosero que yo llevo 2 minutos? Oiga, ¿cuál grosero? Grosero es el ateo. Ah, yo soy grosero. Ese es el grosero, porque yo estoy hablando y apenas tengo 2 minutos de estar hablando. Continúe. Usted ya me interrumpió. Disculpe, Usted por me favor. acaba de interrumpir sin razón. Lo siento mucho. Dijo un juez aquí en Estados Unidos, Ujú. dijo el juez en Estados Unidos, llegó un ateo y le dijo, queremos un día porque no hay ningún día para los ateos. Y les dijo, en la Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios. Y se cumplió. Se refiere a los... Ya hay un día, es April Fool, el día de los necios. Se refiere a los salmos, ¿no? El salmo, me parece que es el salmo 14, donde Sí. dice que el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, ¿no? Bueno, Claro. interesante. Sería muy tonto que la Biblia dijera, el que no es necio dice que no hay Dios, ¿verdad? Entonces, no es difícil encontrar ese... No, pero usted es la prueba de eso. ¿Mandé? Usted es la prueba, usted tiene su día. Ah, bueno, me dice el April Fool, bueno, me dijo tonto, bueno, pues gracias, bueno, si ya tenemos nuestro día, bueno, pues qué bueno, ¿no? ya nos reconocieron, ¿no? No, dijo que Abraham había matado a su hijo. Eso es una ignorancia, no lo mató. ¿Quién lo dijo eso? Usted lo dijo. No lo dije eso. Hace como 1 hora lo dijo. Ahí estoy esperando yo desde hace 1 hora para hablar. ¿En serio? Dije yo que mató a Abraham. Hasta le dije, hasta le dijo la persona que está ahí en el radio, que acompaña a Piolín. Le dijo, oye, qué bárbaro, eso, Dios no mató a Abraham a su hijo. Nunca dije eso. Lo siento, pero no. Bueno, que acabo. Mira, aquí hay una cosa. Usted está hablando una cosa y otra, y los radioescuchas están oyendo. Perfecto, es lo importante. Hay pruebas completas de que el único libro que sus profecías se cumplen no es Nostradamus, es la Biblia. Eso dice. Dijo, habrá guerra nación contra nación y pueblo contra pueblo. Y nunca había habido una guerra mundial. Permíteme, Carlos, también quiero opinar. Gerardo, adelante, Gerardo. Gracias, no, pues, como lo comenté en el segmento anterior, ¿no? Pues guerra siempre hay, ¿no? Y de que la nación de Israel, las menciones que se hacen a la nación de Israel son en los tiempos precisamente bíblicos, porque se reunió varias veces la nación israelita, eran las 12 tribus, se separaban y se volvían a unir. Ahora, esto no es una profecía específica, eso no era difícil de prever, les repito, es como si yo digo que en 30 años vamos a tener misiones a Marte, pues no es tan difícil pensarlo, ¿verdad? Pero 2000 años después, Pues mira, es que... ¿verdad que es un poquito más difícil para que una nación se vuelva a formar y quede con su misma lengua? Nadie dice que no lo sea, ¿no? Y luego dice que el desierto iba a florecer como la rosa, nunca visto directamente y se mantiene unida a la nación, pues tampoco es muy difícil de observar que en ese tiempo. O sea, en todo ese tiempo tan grande... Abraham, que su pueblo iba a ser como las arenas de la tierra. Un hombre y tiene dos cierto, porque su pueblo no es como las arenas. Ahí está la contradicción. Abraham tiene salieron de un tiene otra profecía donde Abraham está diciendo que como las arenas del cielo es su pueblo, y realmente los judíos son muy poco numerosos en relación a otros pueblos en el mundo. Entonces esa no se ha cumplido. Entonces esa no cuenta. Claro que sí se cumplió. Así cuentas todos los que han matado, claro que son como las arenas. ¿Quieres contar No, más como las arenas del cielo. Usted sabe cuántos granos de por la arena. desobediencia les viene un castigo como no ha habido otro. Lo que sucedió en el tiempo de Hitler es otra prueba más. Son cosas que estaban escritas y sucedieron y no estoy justificando El nombre de las profecías en específico. O sea, hay una profecía que decía, y en el año de 1939, un señor llamado Hitler invadirá Polonia y empezará un conflicto mundial. ¿Así dice en la Biblia? ¿O a qué profecía se está refiriendo para mencionar que eso fue una profecía de la Biblia? De veras que tú quieres como Darwin que dijo que veníamos del animal. Tiene No razón. venimos del animal. No. Venimos Te del pregunto animal. usted. Oye, Yo sí he leído. Y Darwin dijo en qué día. ¿Usted ¿Ha leído el origen de las especies de Darwin? Pues le voy a hacer una pregunta. Usted, por ejemplo, si usted fuera llamado a ser jurado para defender a un hombre que supuestamente mató a una persona, ¿usted aceptaría las pruebas de ADN? ¿Las pruebas del DNA? ¿Usted cree que son confiables? ¿Usted usa televisión? ¿Usa internet? ¿Qué tiene de raro eso? Eso ha existido desde que el hombre es hombre. Las pruebas de ADN, ¿no? Las pruebas que nos dan confiabilidad sobre... Claro, no se podían analizar, pero no me diga que el ADN se inventó ahorita. Las mismas pruebas que le dan
a usted la confianza sobre las pruebas de ADN, la misma tecnología, la misma ciencia es la que dice que la evolución es verdad, y la evolución no dice que venimos del chango ni que venimos del animal. Hasta el día de hoy no hay una prueba contundente de que sí hay una evolución. No hay claro que sí, hay muchas pruebas. Está comprobadísimo. Sí, hay el muchos registro huecos donde brincan. está la ¿Me permite hablar tantito? de Ok, Gerardo, ¿le permites hablar a Carlos? Ah, sí, claro, por favor. Gracias. Usted me está diciendo que no hay pruebas. Yo le estoy diciendo... Porque estamos hablando con Gerardo, el ateo, y Carlos dice que tiene pruebas que Dios sí existe. Se me hace gacho que diga que Abraham mató a su hijo también. Nadie dijo eso. Gerardo, Okay, adelante, Carlos. cuando un pintor como Leonardo da Vinci pintó, que lo mencionó, ese pintor, cuando ves otra pintura, tiene los mismos rasgos. No quiere decir que es la misma pintura. El mismo autor hizo los animales, hizo al ser humano, y hay rasgos que son similares, pero nunca he visto un animal que construya cada uno de la misma especie una casita distinta de diferente color. Nosotros tenemos el raciocinio que nos pone por encima de cualquier animal que ha existido y existirá. Okay. Me estás pidiendo pruebas, por ejemplo, de la evolución, y nadie dijo que venimos del animal. Pruebas de la evolución: el código genético universal, el récord fósil, las similaridades genéticas. Oye, Gerardo, entonces nosotros no venimos de Dios, ¿verdad? Permíteme, dame chance, ¿no? El 75% de nuestro código genético lo compartimos con los ratones, cerca del 90% con los chimpancés, pero no venimos del chango. Compartimos ejemplos, ¿sí? Compartimos características. Ahora, ¿compartimos características del mono? Claro que sí. Cerca del 90% de nuestro código genético es idéntico al del chimpancé. Los genes. Sí, a nivel genético. Muy bien, pues, oye, Gerardo, gracias. A Gerardo es ateo. Oye, antes de que nos vayamos, ¿podría volver a mencionar, Piolín, el sitio web de nuestra asociación? www.ateosmexicanos.org, ateosmexicanos.org. Muy Te bien. agradezco mucho, ¿eh? No, a ti, Gerardo, muchas gracias, carnal. Y esto es para que aprendamos cada día más y podamos ser mejores seres humanos y podamos meternos a leer, ¿no? Más para que así cada uno de nosotros saquemos conclusiones y analicemos. Y esto, compartirlo con la familia, con los compañeros de trabajo. Gerardo es un ateo, no cree en Dios. Carlos dice, ¿sabes qué? Sí, creo en Dios, venimos de Dios. Y ahora resulta que la Mona Lisa está comparada con la Virgen de Guadalupe. Y yo creo que Gerardo debería hacer una profecía y en 2000 años le hablamos para ver si se cumplió. Por supuesto, si me puedes hablar en 2000 años, significa vivir 2000 años, claro. Me hablas y vamos por unas chelas. Gracias. Disfruta las cosas buenas que tiene.